Hola, ¿cómo están? El año 2006 comenzó mi programa de televisión en el canal Mega de Miami. Tantos años después, ese programa todavía está en pie. El mismo año 2006 comenzó la segunda temporada de mi programa de televisión El Francotirador en el Perú. Ese programa ya no está en pie y a veces lo echo de menos. El año 2006 murió mi padre y a veces también lo echo de menos. Ese mismo año, 2006, Donald Trump no era un político, era un empresario muy rico. Había heredado una pequeña fortuna de su padre, Fred, que era un constructor, y Trump había multiplicado esa fortuna principalmente construyendo edificios, pero también comprando campos de golf. Ese año Trump estaba casado ya con una modelo centroeuropea, Melania, su tercera esposa. Y Melania estaba embarazada. Mientras su esposa Melania estaba embarazada, Trump se permitió tener dos amoríos o dos aventuras por fuera del matrimonio y desde luego a espaldas de Melania y sin el consentimiento de ella. Uno de esos amoríos fue con una señora llamada Stephanie Clifford, que era una conocida, muy popular actriz de la industria porno. El otro amorío fue con una señora llamada Karen McDougal, que era una conocida y muy popular conejita de la revista Playboy. Es decir, que ambas señoras amantes de Trump, Stephanie y Karen, trabajaban en la industria de la pornografía. Ganaban dinero vendiendo su cuerpo o alquilando su cuerpo. Vivían pues de sus cuerpos. En cierto modo también la esposa que estaba embarazada de Trump, Melania, había vivido de su cuerpo toda la vida, puesto que había sido una modelo muy exitosa. Pero a diferencia de Stephanie y de Karen, Melania no se había dedicado nunca a la pornografía. Cuando estas dos señoras de la industria porno, Stephanie y Karen, se acuestan con Trump, desde luego no imaginan que 10 años después ese señor muy rico sería presidente de los Estados Unidos. No lo imaginan ni en sus sueños o en sus delirios o en sus fiebres más salvajes, ¿no? Stephanie solo se acuesta una vez con Trump en la suite de un hotel de lujo. Es una relación mutuamente consentida, O sea que Stephanie se acuesta gustosamente con el señor Trump. No guarda un recuerdo demasiado emocionante del coito que le permitió al señor Trump o que intercambió con el señor Trump. Afirma tardíamente que Trump no le resultó un amante demasiado deslumbrante. Tengan en cuenta que ella trabajaba en la industria porno, así que seguramente sus estándares, sus exigencias eran muy elevadas, ¿no? La otra señora Karen sí recuerda con afecto y hasta con ternura a Trump. Esa relación no fue de una sola noche, duró casi un año, 11 meses. Y ella dice que se enamoró de Trump y que Trump se enamoró de ella, que Trump le hacía grandes regalos, que Trump le prometía que algún día estarían juntos, que Trump le decía voy a dejar a Melania cuando tenga al bebé y estaremos juntos. Puede que Trump sí se haya enamorado, no de Stephanie, que fue una sola noche traviesa, sino de Karen, un amorío que duró casi un año. Muy bien. Debemos suponer que la señora Melania no se enteró de ninguno de los dos amoríos, ¿no? 10 años después, Trump lanza su candidatura presidencial. Con cierta dificultad, consigue capturar la nominación del Partido Republicano.
Sin embargo, Hillary Clinton era en ese momento, a tenor de las encuestas, la favorita para ganar la presidencia, a despecho del ímpetu imperial del señor Trump, que acabaría, claro, ganándola en 2016, noviembre de 2016. Cuando estas dos señoras ven que Trump es candidato presidencial, deciden acercarse a la prensa del corazón, a la prensa del chisme, a la prensa del escándalo, a los tabloides de los supermercados. Seguramente ustedes han ido alguna vez a un supermercado aquí en Estados Unidos y al llegar a la caja registradora hay o había estos tabloides con portadas muy coloridas, con titulares de gran escándalo, ¿no? Estas dos señoras, Stephanie y Karen, van a esos tabloides, en particular a uno llamado National Enquirer, que era el más rico, porque era el más leído, el que más dinero tenía, y ofrecen vender sus historias. O sea, yo me acosté con el candidato presidencial Donald Trump 10 años atrás, cuando él ya estaba casado con Melania y Melania estaba embarazada. Entonces, tanto Stephanie como Karen quieren ganar dinero vendiendo las historias de cómo así se acostaron tantos años atrás con Trump, cuando él no era político ni candidato a nada, cuando él era un millonario, un magnate, un constructor inmobiliario. Pues resulta que el señor que es el dueño de ese tabloide escandaloso, David Pecker, es íntimo amigo de Trump. Entonces Pecker llama a Trump y al abogado de Trump, Michael Cohen, y le dice: estas dos señoras están desesperadas, quieren dinero. A cambio de dinero quieren contar, Donald, cómo se acostaron contigo. Y quieren contar todos los detalles más truculentos, los detalles más sórdidos, detalles que pueden dejarte a ti en una posición indecorosa o hasta humillante. Detalles que te van a traer problemas con tu esposa Melania, que se va a enterar de que tú te acostaste con estas dos señoras de la industria porno, y detalles que te pueden causar un perjuicio político y te pueden costar la elección presidencial. Entonces Trump instruye a estos dos amigos, a David Pecker, el dueño del tabloide escandaloso, y a su abogado Michael Cohen, para que practiquen con estas dos señoras de la industria porno, Stephanie y Karen, una estrategia llamada catch and kill, o sea, atrapa y mata, o sea, paga y acalla, paga y silencia. Trump le dice a David: tú le vas a pagar $150,000 a Karen McDougal. $150,000, y ella no le va a contar nuestro amorío a nadie. David Pecker se reúne con Karen McDougal, le da los $150,000 de su propio dinero, del dinero de Pecker. Además le ofrece una columna en el National Enquirer para que la señora McDougal se quede tranquila, y en efecto se queda tranquila y no le cuenta a nadie que se acostó con Trump. Por otra parte, Trump le dice a su abogado Michael Cohen, que era su fixer, su abogado todoterreno, bombero que le apagaba los incendios: tú en cambio vas a ir donde la otra señora Stephanie Clifford, le vas a dar $130,000 y vas a matar esa historia, vas a comprar su silencio. Cohen se reúne con Stephanie, le da el dinero, $130,000, y Stephanie no le cuenta a nadie sus amoríos antiguos con el señor Trump. Trump ha ganado. Trump ha comprado el silencio de las dos señoras. Sus electores no se enteran de esas dos infidelidades matrimoniales. Su esposa Melania tampoco. Trump gana las elecciones. Bien. Hasta allí Trump salía victorioso de esta partida de ajedrez. Pero años después, las señoras sucumben a la tentación, sobre todo Stephanie más que Karen, pero ambas, de terminar contando la historia a la prensa, pero ya a la prensa seria y ya no a cambio de dinero. Probablemente querían ser famosas, probablemente querían contar sus verdades, tenían derecho a ello, ¿no? Y cuentan todo, no solo que se acostaron con Trump, sino que Trump les pagó a través de David
su amigo, el del tabloide escandaloso, y a través de Michael, su abogado todoterreno, para que ellas se quedaran calladas. La historia entonces estalla, revienta, explota, Melania se entera, y el abogado de Trump, Michael Cohen, va a la cárcel. Porque Trump le dice, tú tienes que decir que yo no sabía nada. Tú tienes que decir que yo no me acosté con ellas, que ellas se inventaron estos amoríos extramatrimoniales. Tú tienes que decir que de puro abogado leal, tú te reuniste con Stephanie y David se reunió con Karen y ustedes les pagaron de su propia iniciativa, sin que yo supiera nada, sin que yo les hubiera dado esa instrucción, y ustedes con su propio dinero calmaron, sosegaron, silenciaron a esas señoras. Cohen dice que él con su dinero ha comprado el silencio de Stephanie Clifford y va a la cárcel 3 años. Trump no lo defiende, no lo visita en la cárcel, no protege a la familia de Cohen. Cohen se siente traicionado por Trump y Cohen decide en la cárcel contar toda la verdad. Y toda la verdad es que Trump sí se acostó con esas señoras, que Trump les dio órdenes a él y a David para que con dinero de ellos pagaran a las señoras, pero que luego Trump les reembolsó naturalmente, ¿no? Los $130,000 a Michael Cohen y los $150,000 a David Pecker. En ese momento Michael Cohen se convierte en uno de los peores enemigos de Trump y Trump lo llama una rata. Trump nunca debió insultar a Cohen y nunca debió perder la lealtad, el cariño y la confianza de Cohen. Fue un error de Trump. Y ahora Cohen, por supuesto, va a ser uno de los testigos estrellas contra Trump. ¿Por qué? Trump tiene que ir ahora, tantos años después, porque esto ocurrió en 2006, ¿no? Y los pagos en 2016, y estamos en 2024, todos los días a una corte en Manhattan, una corte cuyo juez es de origen colombiano, Merchant, donde hay 12 jurados seleccionados al azar, y donde Trump se arriesga a ir a la cárcel. La pena más leve podría ser 4 meses, la más severa 4 años. Puede que Trump vaya a la cárcel. Ahora, ¿cuál es el delito que cometió Trump? ¿Acostarse con estas señoras? Bueno, eso no califica como un delito, ¿no es cierto? Eso puede calificar, si uno es muy severo, muy puritano, como una falta ética porque engañó a su esposa. Pero no es un delito. ¿Es un delito que Trump les haya pagado dinero para que ellas no hablen a la prensa? Tampoco. Así como las señoras Stephanie y Karen se acostaron gustosamente con Trump, nadie las violentó, las forzó. Así también ellas aceptaron gustosamente los dineros de Trump. Nadie las violentó ni las forzó. Ellas querían el dinero, lo aceptaron, se quedaron calladas. Fue una transacción libre, voluntaria, entre dos partes adultas. Una transacción mutuamente consentida. Tanto la sexual como la monetaria. Y entonces, ¿cuál es el crimen o el delito del que se acusa a Trump? Es un delito muy menor y muy quisquilloso desde el punto de vista de la justicia. Y es que Trump, cuando reembolsa al abogado y al dueño del tabloide, no declara esos gastos, en total $280,000, como gastos de su campaña presidencial. Y estaba obligado a ello, porque había usado su dinero para un gasto de campaña presidencial, o sea, silenciar a 2 testimonios relevantes para su campaña presidencial. No era que Trump no debió acostarse con las señoras, eso no era un delito. No era tampoco que no debió pagarles, tampoco era un delito. Era que en el rendimiento de las cuentas de su campaña presidencial tenía que haber puesto: pago a la señora Clifford, Stephanie Clifford, $130,000, pago a la señora McDougal, Karen McDougal, $150,000. No lo hizo. Al no hacerlo, violó la ley financiera de su campaña presidencial, la ley financiera, de declarar los aportes, las donaciones, las contribuciones que él recibía y también los gastos que él hacía. Estos fueron gastos de campaña, según opina la justicia, no gastos personales, gastos de campaña, puesto que estos 2 testimonios podían afectar fuertemente la campaña presidencial de Trump. Así están entonces las cosas, ¿no? Ahora bien, ¿irá Trump a la cárcel? Para que Trump vaya a la cárcel, todos los jurados, 12 de 12, tienen que condenarlo, encontrarlo culpable. Si solo uno dice no es culpable, ya Trump no va a la cárcel.
Si el jurado, el veredicto unánime del jurado es Trump es culpable de haber falsificado esos papeles de negocios y de no haber declarado como gastos de campaña los pagos a las señoras de la industria porno, si ese es el veredicto unánime del jurado es culpable, luego el juez Merchan tiene que decidir si al culpable lo manda o no a la cárcel. Le puede dar libertad condicional, lo puede mandar a su casa, una suerte de arresto domiciliario. O le puede dar pena de cárcel. La más leve sería 4 meses. Tengo la impresión de que si el jurado condena de forma unánime a Trump, el juez va a estar más inclinado de darle pena de cárcel, porque ya hay mala sangre y mala química entre Trump y el juez de origen colombiano Merchan, y a lo mejor le da 4, 6, 8 meses de cárcel. El pequeño detalle es que Trump iría a la cárcel siendo candidato presidencial republicano. Dejaría por ello, al ser un criminal convicto, encarcelado, de ser candidato presidencial. No, la ley no lo obliga. Puede seguir siendo candidato presidencial desde la cárcel, puede ganar las elecciones del 5 de noviembre desde la cárcel, en caso de que el juez lo mandara a la cárcel por un periodo tan prolongado. ¿Cuándo vamos a saber el final de esta historia truculenta? Más o menos en mes y medio. Es decir, a principios, mediados de junio, más o menos, como muy tarde a fines de junio y no más allá. Vamos a suponer que a mediados de junio el juez le da 4 meses de cárcel, pues a julio, a agosto, a septiembre y a octubre. Saldría a mediados de octubre de la cárcel y la elección es el 5 de noviembre. ¿La cárcel dañaría políticamente a Trump? No, perdone mi cinismo, pero yo creo que mucha gente diría: lo vas a meter en la cárcel a un expresidente y al favorito en las encuestas solo porque no declaró como gasto de campaña el dinero que les dio a las señoras porno y que ellas aceptaron tan gustosas. Quizá mucha gente pensaría que el castigo no es proporcional al daño, ¿verdad? Que el castigo que se le aplica al culpable, al señor Trump, no es proporcional al daño que hizo, porque si uno se pregunta, ¿y cuál es el daño que hizo? Pues no les hizo un daño a las señoras, no las violó, ¿no es cierto? Ellas se acostaron gustosamente con él. Tampoco les hizo un daño pagándoles dinero, porque ellas estaban desesperadas por el dinero. Entonces se supone que el daño nos lo hizo Trump a nosotros, a los ciudadanos, a los electores, porque no nos informamos antes de su victoria el año 2016 sobre Hillary Clinton de que él había tenido estos 2 amoríos. Y esa información podía ser relevante para que el ciudadano conociera el carácter moral del candidato presidencial que habría de ganar, o sea, el señor Trump. Yo creo que Trump es culpable, obviamente es culpable, ¿no? Ahora, yo preferiría que no lo mandaran a la cárcel. Yo preferiría que le dieran probation, libertad condicional, porque tener al candidato presidencial favorito en las encuestas en la cárcel sería un trastorno brutal, inédito en la historia de este país. Seguimos.